Número 4. CF, el campo vectorial dado por esa expresión. Este es un campo ahora que va de R3 a R3. Pregunta, ¿es F un campo gradiente? En caso afirmativo, determine una función potencial para el campo F. Bien, en este caso, el F, bien, es un campo continuo. Es campo continuo definido en el espacio, en R3. Por tanto, como está definido en todo R3 y es continuo, acá para saber si es un campo gradiente, solamente basta ver si el rotor del campo es o no el vector nulo. ¿Ok? Tiene que usted verificar si el rotor es o no el vector nulo. Bien, entonces determinemos el rotor del campo F. El rotor, el cual corresponde al determinante, ahí I, J, K, derivada con respecto a X, derivada con respecto a Y y derivada con respecto a Z. Y acá la componente del campo, que es 1 más 2xy más y cuadrado, 2y más x cuadrado más 2xy más z al cubo, y la otra es 3z cuadrado más 3y z al cuadrado. Verifiquemos 1 más eso y eso. Esto va a quedar como. Bien, entonces vamos a aplicar la regla del determinante. Entonces, elimino. Entonces sería derivada con respecto a y, así que esto va a ser 0, y nos queda con respecto a y, sería 1, 3z al cuadrado, bien, menos la derivada de esa con respecto a la z. Entonces va a ser 0, 0, 0, 3z al cuadrado. Eso va por y. Después menos, recuerde que hay el menos viene del cofactor, menos. Ahora elimino, sería entonces. Derivada de esa con respecto a x sería 0, 0, sería 0, menos derivada de esa con respecto a z, no hay z, así que también es 0. J más, ahora vamos con la k, elimino, sería derivada con respecto a x de esa, eso va a ser entonces 0, 2x es con respecto a x, así que nos queda acá 2y más 0, menos, ahora esa con respecto a y, sería 0, con respecto a y sería 2x, más con respecto a y sería 2y. Ahí y por K. Entonces, esto es 0, esto es 0, y eso igual a eso están restados, así que todo esto vale 0. Por tanto, el rotor del campo vale 0, 0, 0. Entonces, como el campo es continuo, decidido en el espacio, en R3, entonces automáticamente podemos afirmar que el campo es un campo gradiente, por tanto existe una función potencial. O sea, luego, F es campo gradiente. Eso implica entonces que existe función potencial phi del campo F. Entonces, si la phi es una función potencial, tenemos que el campo F es el gradiente de la función phi. Y esto es derivada de phi con respecto a x, derivada de phi con respecto a la y, derivada de phi con respecto a la z. Entonces vamos a formar el sistema de ecuaciones. Entonces, derivada de phi con respecto a la x va a ser la primera componente, o sea, 1 más 2xy más y cuadrado, derivada de la phi con respecto a la y, segunda componente, 2y más x cuadrado más 2xy más z al cubo, y derivada de phi con respecto a la z, 3z al cuadrado más 3y z al cuadrado. Bien, entonces acá tienen que ustedes elegir si parte con la primera, segunda o tercera. Bien, en este caso yo lo voy a hacer por orden mejor. Bien, voy a partir de la primera, entonces integro con respecto a la x. Entonces, la phi de x y z, ahora son tres variables, sería integro con respecto a x. Acá me da x más
integrado esto con respecto a x sería x cuadrado por y. X cuadrado por y. Y integrado esto con respecto a x sería eso por la variable x. O sea, x por y cuadrado. Y aquí, ojo, la constante que va a aparecer ahora es una función de y de z. ¿Por qué? Porque cuando usted deriva con respecto a x, toma como constante la y la z. Entonces acá va a aparecer una función g que depende de la variable y de la variable z. Entonces ahora derivamos phi con respecto a la variable y. O sea, derivo eso con respecto a y y después igualo a lo que me dan acá. Entonces, derivando con respecto a y nos queda 0. Con respecto a y sería 1, o sea, nos queda x al cuadrado, más, acá nos queda 2y, o sea, 2x por y, más derivada de g con respecto a la y de y, z. Entonces, eso lo igualamos ahora, lo igualamos a eso. 2y más x al cuadrado más 2xy más z al cubo. Bien, y acá, ¿qué se va a ver? Se va el x al cuadrado, se va el 2xy. Bien, y nos queda entonces que la derivada de la g con respecto a la y, que depende de y de z, es 2y más z al cubo. Entonces ahora usted determina esa función g, pero ojo, está derivada con respecto a y. Entonces la z acá se toma como una constante. Entonces la g, que depende de y de z, sería integre con respecto a y, esto va a ser y cuadrado. Esto es una constante, por tanto va a quedar z al cubo por y. Y ojo, la constante que va a quedar ahora es una función que depende de la otra variable, de la z. Entonces va a ser acá una h de z. Bien, entonces la función phi, ¿cómo estaría quedando? La phi de x y z corresponde a x más x cuadrado por y más x por y cuadrado más esta función que usted ya tiene una forma, que es y cuadrado más y z al cubo más h de z. Entonces solamente nos falta h de z. ¿Y cómo terminamos esa función? Bueno, ahora derivo con respecto a la variable que nos queda, z. Entonces, derivo con respecto a z, igualo a lo que está indicado ahí. Derivada de la phi con respecto a la z va a ser 0, 0, 0, 0. Acá nos queda 3z cuadrado. Eso va a ser 3i z al cuadrado más h' de z. Y eso es igual a lo que está indicado ahí, que es 3z al cuadrado más 3i z al cuadrado. Igualando, se va s con s y nos queda que h' de z es 3z al cuadrado. Entonces, integramos, nos queda que h de z es z al cubo, porque la derivada nos da eso que está ahí, más una constante. Por tanto, la función potencial va a ser phi de x y z va a ser x más x cuadrado por y más x y cuadrado más y cuadrado más y z al cubo más esa función que usted ya la conoce, que es z al cubo. Recuerde que la constante usted la puede tomar como cero porque si una función es función potencial, entonces esa función más una constante también es una función potencial y usted acá anda buscando una función potencial. Entonces ahí hemos determinado una función potencial para el campo F.